Propuesta, propuesta, propuesta semanal. Como habíamos anunciado, nos acompaña en Propuesta Semanal el licenciado Julio Ortega Tuz. Él es economista, es comentarista y diplomático. Fue embajador en Colombia, embajador en Canadá. Un placer de tenerte. Tú te estás estrenando aquí porque tú has estado en Telematutino 11, pero te estrenas en Propuesta Semanal. Con mucho gusto. Julio, Bienvenido. a tu juicio, ¿cuáles son los retos económicos del gobierno que se inicia dentro de 2 días del licenciado Danilo Medina? Bueno, retos económicos del gobierno como tal no puede generalizarlo, pero son algunos retos de la nación, no solo del gobierno. Para mí hay varias áreas que son fundamentales, entre ellas la consolidación fiscal. La consolidación fiscal no solamente para recaudar más ingresos, sino también para poder enfrentar algunos fenómenos que realmente son una espada de Damocles sobre lo conquistado que es la estabilidad macroeconómica, y en particular me refiero al stock de certificado del Banco Central, producto del rescate bancario del 2002 al 2004, y que realmente debe ser afrontado con la magnitud que eso significa. Por otro lado, también tenemos en esa parte fiscal lograr un pacto fiscal o un acuerdo fiscal o una negociación, sobre todo que enfrente el tema de la fiscalidad dominicana con progresividad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere esto decir? Con la posibilidad de que las personas de menores ingresos o de medianos ingresos no sean afectadas, sino que realmente se vaya hacia una estructura de más equidad en la estructura fiscal. Y a partir de ahí hay toda una serie de elementos como es el pacto eléctrico y enfrentar el tema del gran déficit que genera el esquema actual de funcionamiento del sector eléctrico para las cuentas públicas, darle a las cuentas del Estado y de la nación una capacidad de enfrentar problemas sociales, como ha sido de educación, salud, seguridad social, pero a la vez de seguir construyendo infraestructura de forma que el país se siga transformando y que fundamentalmente logremos que el país genere una cantidad de dólares y de divisas lo suficientemente grandes para mantener ese ritmo de crecimiento que es único en América Latina. Ya hemos visto como el FMI, la CEPAL y muchos organismos internacionales ponen de relieve que somos el país que más ha crecido en este año 2016 y que lo seguirá, y lo fue durante los 8 años anteriores también o más. Hubo un pequeño bajón con la crisis financiera internacional en el 2008, pero no llegamos a ser negativos. No. Entre 2 y 3% estuvimos creciendo, lo cual habla de la capacidad de la economía dominicana. Ahora se trata de los gobiernos del PLD que han preservado la estabilidad. Claro, porque los otros la han destruido. Lo han destruido. La entregaron muy bien en el 2000 y el propio gobierno de Balaguer en el 96, que quizás mucha gente no se acuerde de eso, del 86 al 90 había habido una gran inestabilidad macroeconómica, producto también de un manejo fiscal no muy ortodoxo. Y del 90 al 96, entonces hubo un reajuste, yo lo recuerdo muy bien. Grandes reformas. Grandes reformas tributarias, aduaneras, etcétera, apertura comercial. Y lo continuó el gobierno del presidente Fernández en 96 y 2000 y se le entregó una economía, como en aquel momento él mismo la caracterizó, como un avión no solo que había despegado, sino que estaba volando a 40.000 pies de altura. Lo estrellaron. Y lo estrellaron. Ese fue el gran problema que vivimos y en una coyuntura internacional muy favorable. Sí. Por eso que la gente no lo dice. Entre 2000 y 2004 el mundo lo que estaba era creciendo. A los gobiernos de Leonel Fernández le tocó una coyuntura adversa, el choque de Muy los adversa, precios, muy la crisis adversa. financiera. Yo recuerdo perfectamente en el 2004
que el equipo económico del cual yo formé parte, tuvimos que enfrentar con el Fondo Monetario Internacional, con el Club de París, con los bancos comerciales, con los suplidores, enfrentar una situación de prácticamente default, de no pago de los compromisos exteriores. El acuerdo con el Club de París se había caído, de hecho. Nos aguantaron un poco porque había ganado el presidente Fernández y retornó un factor que no es medible, que es la confianza. La confianza. La confianza, y el tipo de cambio pasó de más de 50 a 28 en pocos meses. Y con ello la recuperación fue rapidísima. En el año 2005 ya estábamos creciendo a 5 y pico, 6%. Licenciado, últimamente hemos visto la lentitud del pacto eléctrico, que aún no ha llegado a lo que es la plenaria. ¿Es factible un pacto fiscal con esos mismos actores? Bueno, el pacto fiscal y el pacto eléctrico tienen que ser con los actores que hay. O que el gobierno llegue a la conclusión de que no puede haber pacto y tomar las medidas que estime necesarias. A mí se me parece un poco a lo que pasa con el Colegio Médico Dominicano. Claro, porque si tú cedes y cedes y cedes y llegas a prácticamente complacer todo, pero hay cosas que no puedes. ¿Cómo tú vas a quebrar lo que estipula la ley sobre los horarios de trabajo? ¿Qué es lo que pretende el Colegio Médico? Es lo que pretende el Colegio Médico. En el caso del pacto eléctrico, el problema del pacto eléctrico es que hay muchos intereses creados. Pero también hay demasiados actores participando. Muchos, demasiado. Muchas propuestas. Dicen Sí. que los discursos no permiten que avance la cosa. Así es. Yo lo vi al principio esto, que era como, era tan amplio que era casi imposible llegar a algo. Pero el mismo decreto que forma la comisión que discutirá dentro del Consejo Económico y Social ampliado, el pacto eléctrico estipula que si no se llega a un acuerdo hay que adoptar una decisión. ¿Tú crees que pasará eso en el pacto fiscal? Porque a mí me preocupa la parte Pasó en el 12. a eso yo iba, Julio. Es decir, el empresariado todavía lo que te habla es de bajar el gasto y de la calidad del gasto. Es realmente una incomprensión que para mí imposible de entender. Es decir, cómo a un país con los niveles de crecimiento, con los niveles de excepción en el pago de impuestos. El otro día, creo que fue en el discurso de la Cámara Americana que dio el entonces candidato, hoy ya electo, presidente Medina, siendo presidente también, que puso como ejemplo las exenciones fiscales, el gasto tributario, que en este era el país que tenía más sectores exentos de pagar impuestos, 96. El que seguía atrás era Nicaragua, que tenía 72. Pero el país modelo, que es Chile, tiene 2 nada más. 2 sectores, 2 sectores exentos. Entonces, yo pienso que el tema fiscal no lo podemos tomar como un parche, sino hay que abordarlo en su integralidad, darle sostenibilidad al crecimiento, darle capacidad a las administraciones públicas, no solo al gobierno, el gobierno entendido como el ejecutivo, sino las administraciones públicas que incluye la justicia, que incluye los ayuntamientos, etcétera, darle la capacidad económica para poder ejercer las funciones para las cuales son designados y electos. Claro está, con una enorme supervisión y un reforzamiento de lo que en inglés le llaman accountability, la rendición de cuentas de los administradores. Lo que hemos visto en los ayuntamientos es un desastre. Un desastre total. Y la Cámara de Cuentas lo revela en las Sí, auditorías. Así es. Entonces eso hay que irlo fortaleciendo en cuanto a su capacidad estructural. Lo que pasa es que si no hay carrera administrativa, entonces tú lo que tienes cada vez que sale un gobierno, no sé si pasará ahora en el ayuntamiento del distrito, por ejemplo, que el cambio de partido político puede implicar que echen 5 o 6 mil personas a la calle. No quiere decir que no se haga, sino lo importante es que se haga con racionalidad y que haya cosas que son permanentes. A mí no se me ocurriría que cada vez que cambie un gobierno, toda la policía, hay que votar a todos los policías y coger policía nuevos, o los maestros. Aunque hay quien dice que hay que hacer una policía nueva. No, esa es otra cosa.
Ese es otro tema, pero quiero decir, los maestros, tú no puedes echar a todos los maestros cada vez que cambie un gobierno, o los militares, o los jueces, o los policías. Y tú tienes ejemplos institucionales como el Banco Central que mantiene su personal independiente del gobernador. El Banco Central para mí es el ejemplo que debe ser. Y tú vienes de ahí, del Banco Central. Yo me formé ahí. Esa es mi escuela y mi casa. Ya casi vamos a una pausa comercial, Julio, pero ¿tiene tiempo el gobierno para un pacto fiscal que le tome, qué sé yo, 1 o 2 años? Porque tú hablabas ahorita de sostenibilidad fiscal. El pacto no es cierto, el presupuesto del 2017 es sin pacto. Es un presupuesto que seguro va a tener un déficit mayor, porque viene el aumento que se acordó con los gremios y hay una cantidad de reclamos de la justicia, de todo el mundo. Entonces, ¿hasta dónde tú crees? Yo creo que hay que tener una postura de flexibilidad, por un lado, de continuar las conversaciones, pero a la vez de tomar decisiones. Sí. Yo recuerdo que el presidente, no te puedes paralizar. en ese discurso que tú el de la Cámara, el presidente dijo que se tomarían, aún antes del pacto, medidas para garantizar la sostenibilidad fiscal. Claro, eso es fundamental. Porque si tú no garantizas la sostenibilidad fiscal, lo que tú estás poniendo en entredicho es la estabilidad macroeconómica. Exactamente. Y la estabilidad macroeconómica quiere decir la inflación, el tipo de cambio, la estabilidad del sistema financiero. Y eso con eso no se puede jugar. Ya vimos lo que pasó, quizá hay algunos como tú que no te acuerdes de eso. Pero entre 2002 y 2000, quizás te acuerdas, entre 2002 y 2004 fue un desastre. Fue un colapso realmente, 1,5 millones de dominicanos que pasaron a la pobreza. Es decir, ese es el peor impuesto que se puede poner. Entonces, yo entiendo que el empresariado dominicano, los sectores, vamos a decir, aquí llamamos los poderes fácticos, tienen que entender que es fundamental que se llegue a un acuerdo en que por lo menos la República Dominicana alcance un incremento de su presión fiscal en los próximos 4 años de 1% por año. Por lo menos. Por lo menos. Es decir, que aumente 4 puntos del PIB, que lleguemos a 18. Pero antes de llegar a 18 habrá déficit, como quiera. Sí, claro que sí. Claro, Probablemente con 18 no habrá déficit. Sí lo hay. Acuérdate una exposición que hizo el ministro de Hacienda, Simón Lizardo, en una entrega del presupuesto, creo que fue el 2014, en el Congreso, que le dijeron, bueno, pero no hay lo que pidió tal institución, lo que pidió tal institución. Él dijo, bueno, señores, nosotros recibimos de las instituciones solicitudes por un 24% del PIB. Y establecimos un presupuesto cortándolo a un 18% del PIB, pero la presión fiscal es 14. Es 14. Lo otro tiene que Lo otro es financiamiento, porque América Latina tiene un 20% promedio, 21 21. Entonces, la media latinoamericana probablemente es lo que deberíamos aspirar. Pero para ser realistas, aspiremos a incrementar. Es decir, el pacto debe ser que los próximos 4 años lleguemos a 18. Eso es un 1% por año. En el gobierno de Felipe González, que fueron 14 años, el incremento de la presión fiscal fue de un 1,5 del PIB por año. Por año. Sí. Eso aquí no se ha logrado ninguna de las reformas fiscales que se han hecho. Estamos hablando de un gobierno de 14 años. Sí. Está hablando de un 32% más o menos de incremento de la presión fiscal. ¿Qué como ocurre? Y permitió hacer un Estado moderno, permitió hacer una sociedad inclusiva, con menos diferenciaciones sociales, un estado de bienestar más sólido y por lo tanto más estabilidad. Los retos siempre seguirán. De hecho lo han perdido a raíz de la crisis. Así es. Han perdido un tanto de ese estado de bienestar. Así es. Pero ¿tú crees que es posible diseñar un nuevo esquema tributario que logre eso? Pienso que sí. Es decir, que incremente un 1% por año y que evidentemente, como piden muchos sectores, haya una mayor supervisión y racionalización del gasto. Yo creo que un periódico del viernes pasado leía, por ejemplo, en el sector transporte, creo que era, ¿cuántas instituciones hay? Es una cosa, una locura. ¿Y cuántos empleados hay en cada una de ellas? Y en otros sectores también. Eso hay que necesariamente abordarlo. Abordarlo con seriedad y con objetividad y también con realismo. Es decir,
el Estado dominicano no es un estado de bienestar. El estado de bienestar se va a lograr en la medida que el Estado se fortalezca. Con tu permiso, Julio Ortega y los amables No, televidentes, las conversaciones interesantes, el tiempo pasa volando. Así es. Nos vamos a una pausa comercial, volvemos porque tenemos todavía muchos temas de interés que tratar con el economista y diplomático Julio Ortega Tuz. Propuesta